Bueno, muy bien, aquí seguimos con más despiertos y si hablamos de la crisis en Brasil, hablamos también de una crisis económica que podría repercutir en la Argentina. ¿Cómo repercute esta crisis brasileña a nuestro país? Aquí está Esteban Lafuente. ¿Cómo va, Esteban? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Todo en orden. Muy bien. Bueno, se suele decir que Brasil es nuestro hermano mayor y en todo nos afecta. Sí, en realidad hay estimaciones. ¿Por qué decimos que cuando Brasil tiene algún cimbronazo económico puede llegar a afectar a la Argentina? En realidad más que puede afectar, es muy posible que lo afecte porque Brasil es el principal socio comercial de la Argentina. Es el país, en el año pasado, y que históricamente fue así, al que Argentina más le vende y de donde más compra. Más que China, más que Estados Unidos, más que la Unión Europea en su conjunto. El año pasado, Argentina le exportó a Brasil por 9.000 millones de dólares y le importó por más de 13.500 millones de dólares en esa relación comercial que, bueno, justamente cuando la economía en Brasil cae, cae la demanda de productos internos y entonces también cae la demanda de lo que Argentina le puede exportar y al mismo tiempo también si la producción allí cae, es muy posible que ellos intenten también crecer exportando y bueno, donde llegan también más productos en la Argentina. El 40% de las exportaciones, es decir, de los productos argentinos que se exportan van a Brasil. Exactamente, tienen a Brasil como mercado. Por eso es tan importante como socio, ¿no? Tanto a nivel productos finalizados como de insumos, como pueden ser cereales, materias primas u otro tipo de componentes, sobre todo por una relación tan integrada en que se ve mucho en la industria automotriz, lo hemos hablado muchas veces. Totalmente. Que si hay números que muestran un poco lo que fue la caída y la recesión de estos últimos años en Brasil. Brasil en 2013 vendió en el mercado interno 3,6 millones de autos. El año pasado fueron alrededor de 2 millones. Y la mitad de las exportaciones argentinas, de autos argentinas, van a Brasil. Entonces, cuando ese mercado se reduce, también se reduce la posibilidad de la industria local de tener mercados, de vender. La mitad de las exportaciones argentinas de autos. De autos y componentes. Entonces, bueno, cuando esas ventas no se concretan, es una muestra concreta de cómo las pérdidas de mercados o las complicaciones económicas en Brasil afectan a la actividad en la Argentina. Muy bien. Y la industria automotriz lo ha vivido más de una vez. También por esto es bueno destacar que no es bueno tener un único mercado, ¿no? O sea, tener un mercado tan concentrado. Claro. La industria automotriz está muy concentrada justamente en Brasil. Somos Brasil dependientes y eso no es bueno. Hay como mucha integración también. En Brasil se especializa en algunos tipos de modelos. Argentina se especializa en pick-up, vos lo sabés bien. Entonces, lo que tiende a hacerse en los mercados, que pasen los autos y en otro tipo de industrias también, es pensar en que una fábrica, una empresa o un segmento se piense solamente en el mercado argentino o brasileño, sino también que piensen incluso en inversiones extranjeras, se piense en el mercado integrado, justamente para tener mayores mercados y mayores potenciales consumidores, y eso es donde la crisis puede impactar. Y otro tema también importante, que lo hablaba recién Diego hace un ratito, tiene que ver con el tipo de cambio, que allá en Brasil el dólar, el real se devaluó fuerte y no es inesperado, y eso puede también tener impacto en la Argentina por una cuestión de competitividad. Bueno, son muchas las cuestiones. Por un lado, por ejemplo, que se haya depreciado el real hace también que baje el precio de la soja, por ejemplo. Y eso hace que sea más competitivo el precio de la soja de Brasil, ¿no? Claro, y más atractivo. Y al mismo tiempo, si cae la demanda o si cae la economía ya en Brasil, es muy posible que aquellos productores de bienes intenten, tengan oferta excedente, que eso pueda colocarse en otros mercados y se abarata el real, es muy posible que eso también tenga mayores posibilidades de ingresar a la Argentina y complique a la producción de bienes o de alimentos u otro tipo de productos que se hace aquí en la Argentina. Bueno, lo cierto es que el dólar ayer cerró en 16 pesos con 27 centavos, uno de los números más altos desde diciembre pasado, por lo menos. Sí, es el valor más alto desde principios de enero, la mayor suba desde junio, cuando había sido el Brexit, otro shock externo que impacta en la cotización del dólar, que tiene que ver con esta cuestión de la desconfianza, ¿no? De los inversores que cuando ocurre un shock de este tipo, tal vez no vinculado directamente con la actividad económica, sino con cuestiones más políticas o más de confianza o más de expectativas a largo plazo, lo que plantean es desarmar inversiones o activos en pesos y dolarizarse. Por eso es que el principal refugio, entonces, ante cualquier crisis siempre termina siendo el dólar. Siempre termina siendo el dólar acá, en Brasil y en muchos otros mercados, moneda dura, divisa. Incluso capitales que salen de estos mercados para refugiarse en otros mercados, tal vez como ahora la gente que está en su casa pregunta, bueno, el dólar está a 16,27 y ¿a mí en qué me puede repercutir a mí en la vida diaria? ¿Puede cambiar algo en la vida diaria de la gente? Y como hablamos siempre, cuando cómo se traslada, si se ve cómo fue la devaluación anterior, puede haber un eventual traslado a precios por el alto componente de productos importados que tiene la economía argentina, tanto en productos finales como en insumos que se utilizan para la producción.
cuando hablábamos del precio de la nafta, por ejemplo, que una de las cuestiones que se tenían en cuenta era el precio del petróleo y el tipo de cambio. Como el petróleo muchas veces... Y ir atado el precio del petróleo al precio internacional del petróleo, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? Que si se dispara el dólar o que si sube el dólar, tenga un impacto también en el precio de las naftas, como un ejemplo tal vez. Bueno, eso es lo que podría llegar a ocurrir. De todas maneras, hay que ver también... Si se sostiene. Si se sostiene, porque como también hablamos muchas veces, al gobierno intentaba mantener el tipo de cambio alto, incluso desde bancos oficiales o Banco Central comprando dólares, pero la llegada de dólares financieros o del nivel de endeudamiento hacía que se deprecie, hacía que presiona hacia la baja el tipo de cambio. Entonces, bueno, habrá que ver eso cómo evoluciona en los próximos días, teniendo en cuenta que, bueno, esto fue un shock puntual si querés, como de confianza de estos inversores. Habrá que ver después cómo el mercado asimila en los próximos días la continuidad del tipo de cambio y cómo eso puede afectar o no al Muy bien, o sea que para que todos nos quede claro, el ciudadano común tiene que estar expectante a ver si esto se mantiene o no, porque esto podría llegar a trasladarse y tener una nueva suba de precios por los componentes importados de los cuales hablabas vos recién. Pero por otro lado está el otro lado de la biblioteca, que lo que pedía era que tener un tipo de cambio más alto. Justamente, ¿no? a eso iba también, que podía tener un impacto en que la Argentina se recupere parte de la competitividad que venía perdiendo. En realidad, desde el gobierno lo que siempre plantean es que el tipo de cambio, en comparado no con el dólar, sino con otros países con los que Argentina comercia, todavía se mantenía competitivo, pero como hablábamos al principio, el dólar llegó, venía en enero. Entonces, con una inflación que hablábamos en este cuatrimestre del alrededor del 9%. Bueno, esta suba del dólar puede llegar a hacer que la Argentina gane un poco más de competitividad pensando en lo que se produce localmente y lo que se pueda exportar a Brasil o a otros mercados en esta cuestión de cuán conveniente es para mercados externos comprar productos argentinos. Para decirlo de alguna manera, ¿no? El martes pasado hablábamos de la renovación de Levax, que era exorbitante, y que el gobierno decía, bueno, por favor que la gente lo renueve porque si no estábamos en un problema. Es una desgracia con suerte para la Argentina, porque si esto hubiera pasado antes de la renovación de los Levax, ahí sí que estábamos en problemas. Sí, o la tasa de interés para que esa Levax se renovara tendría que ser aún mayor, para premiar a aquellos ahorristas que decidieran mantenerse en pesos y no se volcaran al dólar, como ocurrió ayer con algunos inversores que desarmaron posiciones en pesos o en acciones. Por eso algunas acciones cayeron fuerte en el Merval ayer y se volcaron al dólar. Eso fue un poco una cuestión tal vez de fechas o de calendarios que no estuvo atado, que también muchos inversores se vuelcan a las Levax pensando que el tipo de cambio se mantiene planchado. Si el tipo de cambio se dispara como ayer, parte de la ganancia que ellos obtienen por la tasa de interés de esas letras se pierde, porque justamente los pesos que reciban van a valer menos en dólares que los que lo tenían cuando compraron esas letras. Clarísimo. Bueno, vamos a seguir de cerca entonces el movimiento de la divisa y qué es lo que sucede en Brasil en el día de hoy. Muchísimas gracias, Esteban. Gracias a vos, Elena. Ahora sí, seguimos con vos, Diego.